Por unos días, Sri Lanka estuvo en el centro de la atención del mundo. El mundo entero miró en las pantallas de los televisores imágenes provenientes de Sri Lanka. Las imágenes de una multitud oceánica ingresando a un palacio, era el palacio presidencial. Y esa masiva invasión ponía en fuga nada menos que a un presidente. El mundo entero por unos días tuvo frente a sus ojos imágenes de Sri Lanka. En estas latitudes para muchos es un país remoto, desconocido. Sri Lanka es una isla en el Océano Índico, su capital se llama Colombo, está al sur de la India, un estrecho mínimo lo separa de tener contacto con el extremo sur de la gigantesca India. Alguna vez fue parte de lo mismo, antiguamente se llamaba Ceilán, y junto con la India y lo que actualmente es Pakistán y lo que actualmente es Bangladesh, todo eso era colonia británica. Por lo tanto, Sri Lanka es un país que nace como Estado independiente, igual que la India y posteriormente Pakistán en 1948. Nace como país independiente, pero conserva el nombre que tenía como colonia, Ceilán, un nombre conocido en el mundo por un té. El té de Ceilán era un té de altísima calidad. Precisamente ese té tiene que ver con la historia del conflicto étnico que caracteriza a Sri Lanka en el último medio siglo. Los ingleses, cuando ocupaban Ceilán y la tenían como colonia, sostenían que en la península de Jaffna, que es el norte de la isla de Ceilán, están las tierras más aptas para cosechar y para sembrar y cosechar el mejor té del mundo. Pero sostenían también muchos productores de té ingleses que los mejores sembradores y cosechadores de té no eran los singaleses, que son los nativos de Ceilán, posteriormente llamada Sri Lanka, sino los tamiles. Los tamiles son un pueblo, una etnia proveniente de la India, del centro de la India, centro-sur de la India. Hay un estado que se llama Tamil Nadu, ese es el estado donde fue asesinado Rajiv Gandhi, fue un fanático tamil el que lo asesinó. El hecho es que para los productores ingleses de té, las mejores tierras eran en Ceilán, el norte, la llamada península de Jaffna, la que casi se toca con el extremo sur de la India, pero los mejores sembradores y cosechadores eran los tamiles. Por eso fomentaron la migración de tamiles desde la India hacia Ceilán y obtenían un té riquísimo que logró celebridad mundial. El hecho es que en 1948, igual que la India, Ceilán se convierte en un estado independiente y a lo largo de su historia habría sobre todo dos dinastías políticas o dos clanes políticos y los dos tuvieron en común grandes guerras. Siempre hubo particularidades en Sri Lanka, hechos verdaderamente llamativos, a veces hasta insólitos. Es por caso insólito, casi increíble, que una multitud de dimensión oceánica, una turba enardecida, haya invadido el palacio presidencial, se hayan tirado incluso algunas decenas a las piletas o se hayan acostado en las camas y usado los baños. Pero no hubo predación, no hubo destrucción, ni siquiera las paredes ensuciaron, no robaron nada, no fue saqueado el palacio presidencial. La multitud ingresó, puso en fuga al presidente, pero no agredió el edificio, no saqueó el edificio. Esa es una particularidad y rarezas como esas hay muchas. El primer clan, la primera dinastía fue toda una rareza. La dinastía que dejó su fundador, Solomon Bandaranaike. Solomon Bandaranaike fue
uno de los luchadores por la independencia del entonces llamado Ceilán, y luego fue primer ministro durante un mandato en la década del 50. Solomon Bandaranaike muere y su viuda, todos pensaban que no iba a tener nada que ver con la política, porque su viuda, Sirimavo Bandaranaike, nunca se había dedicado a la política, se dedicaba a ser ama de casa, parecía totalmente ajena a la política. Sin embargo, al morir su marido, ella tomó el liderazgo del partido del marido y Sirimavo Bandaranaike se lanza a la política y se convierte en presidenta. Hizo campaña electoral llorando, era la viuda de Solomon Bandaranaike. Eso ya llamaba la atención, ¿no? La candidata que lloraba en las y se convirtió en la primer presidenta mujer en el mundo. Si mal no recuerdo, si no me equivoco, creo que ella llegó primero antes que Indira Gandhi llegara al cargo de primer ministro en la India, o fue más o menos paralela, pero con el cargo de presidenta me parece que fue Sirimavo Bandaranaike la primera. Parecía que no iba a tener el pulso para gobernar una nación difícil de gobernar, primero porque había rebeliones comunistas muy fuertes, y si bien el país tomó como nombre República Socialista, porque en la década del 70, bajo la presidencia, una de las presidencias de Sirimavo Bandaranaike, cambió el nombre, dejó de llamarse Ceilán y pasó a llamarse Sri Lanka. El nombre completo es República Democrática Socialista de Sri Lanka, ¿no? En los hechos hubo una reforma económica, no era un Estado socialista, pero sí era un Estado grande que intervenía mucho. El hecho es que había muchos conflictos, el conflicto étnico, sobre todo con la etnia tamil, ¿no?, que son de religión hinduista y que tienen sus raíces en la India. La mayoría es los singaleses, la mayoría son de religión budista, y después hay dos pequeñas minorías, la cristiana y la musulmana. Las que siempre estuvieron en choque fue la mayoría singalesa de religión budista con la primer minoría, con la más grande de las minorías, los tamiles de religión hinduista. Ese era uno de los conflictos. El otro de los conflictos, muy intenso en los 70, era el desafío que planteaban las guerrillas comunistas. Y esa viuda que llegó al poder llorando en los actos electorales, le declaró la guerra a las guerrillas comunistas y les hizo una guerra sanguinaria, incluso una guerra sucia. Masacró a las guerrillas comunistas, ¿no? Luego de Sirimavo Bandaranaike llegaría también al poder la hija de esa presidenta y del iniciador del clan, Solomon Bandaranaike. La hija, Chandrika, también llegó al liderazgo. Chandrika Kumaratunga se llamaba, y también gobernó. Este fue uno de los clanes. El otro clan llegaría en el comienzo del siglo XXI. En el 2005 específicamente va a llegar al poder Mahinda Rajapaksa y pone como ministro de Defensa a su hermano Gotabaya Rajapaksa. Y Mahinda y su hermano como primer ministro van a declararle la guerra total a la guerrilla más poderosa que había en ese momento. Ya no eran los comunistas, habían sido arrasados por la guerra que les declaró la presidenta Bandaranaike. Ahora era la guerrilla separatista de la península de Jaffna, los que querían separar del resto de Ceilán al norte de esa isla, del resto de Sri Lanka, al norte, que es la península de Jaffna, para crear un estado tamil de religión hinduista. Para eso crearon muchas guerrillas, pero la que llegó a ser la más poderosa es una guerrilla llamada Tigres
de la liberación Elam Tamil. Elam era el nombre del estado que querían crear. Esa guerrilla separatista llevaba un par de décadas desafiando fuertemente al ejército de Sri Lanka, pero en el gobierno que encabezaba Mahinda Rajapaksa y en el cual su hermano menor, Gotabaya Rajapaksa, era, además de militar, el ministro de Defensa, le declararon la guerra total. Una guerra a tierra arrasada, y así fue extirpada de la superficie de Sri Lanka la guerrilla Tigres de la Liberación Elam Tamil. Ahí se acabó el independentismo tamil, por lo menos en su faz armada. Esto hizo que los Rajapaksa se convirtieran en un clan, ¿no? Los dos hermanos, el padre de estos dos hermanos había sido un célebre legislador en Sri Lanka, pero ahora gobernó Mahinda y luego, dado el éxito, sobre todo el éxito de la guerra contra la guerrilla de los Tigres de la Liberación Tamil, bueno, continuó como un clan en el poder. Casi 2 décadas llevaban los Rajapaksa imperando sobre Sri Lanka. Ahora el presidente era Gotabaya, aquel que fue ministro de Defensa. Gotabaya Rajapaksa fue quien tuvo que enfrentar la pandemia, quien cometió errores, quizás con buena voluntad, pero con resultados calamitosos al fin, como por ejemplo haber eliminado los agroquímicos. Se buscó una siembra natural, no usar agroquímicos para nada, y la verdad es que el resultado fue malo, a lo que se sumó que la guerra en Ucrania impidió llegar alimentos. Pasó de ser un país exportador de alimentos a un país que compraba alimentos, que luego tuvo dificultad para comprar alimentos por la guerra en Ucrania, que se endeudó de una manera gigantesca con la República Popular China, y China es muy dura a la hora de cobrar sus deudas. En fin, un cúmulo de problemas económicos que Gotabaya Rajapaksa no supo resolver y terminaron provocando ese estallido social gigantesco que le mostró al mundo la postal de esa multitud inundando el Palacio Presidencial y poniendo en fuga al presidente, que renunció desde el exterior, escapó del país desde el exterior. Creo que en Singapur estaba cuando renunció. No es la primera vez que pasa, no es el primer gobernante que huye. Incluso en América Latina hubo un caso, Alberto Fujimori, cuando quedó a la vista el gigantesco fraude que había cometido para robarle la elección, que en realidad había ganado su contrincante, el economista Alejandro Toledo, terminó escapando de Perú y mandó la renuncia por fax desde Tokio. No es el primer paso el de Gotabaya Rajapaksa, pero fue muy llamativo la multitud que inundó el Palacio Presidencial y que no lo saqueó, que no lo estropeó, que no arruinó las paredes, simplemente lo inundó. El mundo estuvo mirando a Sri Lanka y nosotros le ofrecimos acá algunas postales de su particular historia.